El río Dniestr ha dividido la antigua Moldavia soviética en dos países. En ambos viven gente de la misma nacionalidad y religión. Uno de ellos es reconocido mundialmente, es la República de Moldavia. El otro fue condenado a la inexistencia. El presidente de esta desconocida República Moldaviana de Transnistria es Igor Smirnov, elegido en sufragio universal desde el comienzo de la existencia de la República, desde los años 90 del siglo pasado. La República tiene 550.000 habitantes y ocupa un territorio estrecho de 200 kilómetros sobre la orilla izquierda del río Dniestr. Había tiempos cuando el río era navegable. Dniestr ha dejado de ser una ruta de transporte marítimo hacia el Mar Negro. Es navegable solo para botes y su utilidad se limita a ser fuente de agua. Allá hay una pompa de agua. ¿Qué quiere decir ser presidente aquí sobre el Dniestr, un río que divide a todos? Esta es la pregunta más difícil. ¿Qué quiere decir ser presidente aquí? Lo más importante es hablar de manera abierta y simple de la realidad tal como es, y la gente siempre acabará encontrando una solución. No solo los especialistas, pero también ciudadanos de a pie. Se trata solo de que comprendan, y hay que vivir la misma vida que la gente común. Casi un tercio de la población de Transnistria son ucranianos. Hay también un tercio de rusos y la mayoría, es decir, 32%, son moldavianos. Al principio de los años 90, las autoridades de Moldavia deseaban incorporar al país, junto con Transnistria, a Rumania. Transnistria se negó a hacerlo. En el 1992, la República de Moldavia intentó subyugar a Transnistria por la fuerza. Entonces los moldavianos de Transnistria tenían que elegir cuál es su bando, su patria. Проблемой выбора для молдаван здешних не 92-й год был. El problema de elegir no se les planteó a los moldavianos en el 1992, sino ya en los años 89 y 90, cuando el Parlamento de Moldavia adoptaba leyes draconianas sobre la lengua, sobre los símbolos nacionales y el himno del país. Porque tanto el himno como la bandera y los símbolos adoptados, como el escudo de Moldavia, pararía a ser rumano. Transnistria ha preservado los colores de la antigua Moldavia en su bandera. En el 1992 resistió el asalto de Moldavia a un precio de cerca de 700 caídos y la sangre derramada decidió por sí de la creación de Transnistria como un Estado soberano. En un referendo llevado a cabo en la misma Moldavia, sus ciudadanos rechazaron la perspectiva de incorporarse al Estado de Rumania, pero ya era tarde. Мировому сообществу четко уяснить, что есть Приднестровская Молдавская Республика. La comunidad internacional tiene que darse cuenta de la existencia de la República Moldaviana de Transnistria. Es un Estado que sigue su propio rumbo de desarrollo, mientras Moldavia ha elegido el suyo. Y yo no me imagino la posibilidad de que en un futuro próximo podamos vivir juntos en un solo Estado. Quizás en una perspectiva más alejada eso sea posible. Quizás entonces se podrá crear una comunidad. Pero durante los próximos 10, 15, hasta medios años, hasta medio siglo, me es difícil imaginar una patria común. Transnistria ha seguido su propio camino y en múltiples ocasiones ha probado que está lista a defender su propio éxito sabiendo valorar sus conquistas y sus logros. Una fábrica textil en Tiraspol, la capital de la República. Es la más grande de Europa y una de las más modernas, y al mismo tiempo es la fábrica de la antigua URSS que ha sobrevivido, se ha modernizado, conservando todos los puestos de trabajo. La fábrica emplea casi 6.000 trabajadores. Su producción anual son 12 millones de metros cuadrados de textiles, de lo cual la mitad es exportada. Aquí está una serie de productos dirigidos al mercado de los países escandinavos. Para Francia y Alemania. Estados Unidos, para Italia,
Quizás será más fácil decir dónde no exportamos nuestros productos. Es Australia, parece ser que solo allá no hemos logrado llegar. La fábrica se defendió y desarrolló como tantos más centros de trabajo del país, sobre todo gracias a sus empleados. Fueron ellos mismos quienes organizaban los grupos de resistencia durante el asalto moldaviano. 9 trabajadores de esta fábrica han caído defendiendo Transnistria. Esto es el monumento de nuestros combatientes y empleados de nuestra fábrica, los que dieron su vida durante el conflicto militar del año 1992. Entre ellos estaba también mi sobrino. Esto nos concierne de una manera muy directa. Nunca les vamos a olvidar. Esto fue el periodo negro de nuestra historia. Depender cada vez más de sí mismo, cada año más y más, es lo que distingue Transnistria. Frente al bloqueo político y económico, la República ha tenido que aprender a subsistir por su propia cuenta. ¿Y cómo hacer de otro modo? Todos se limitan a darnos clases. Y a mi parecer, lo que distingue a los personajes grandes y a las naciones grandes es su capacidad de mantenerse con el trabajo de sus manos. Lo siento mucho, pero parece ser que hay demasiada gente dispuesta a instruir otros en vez de trabajar. Transnistria no está a falta de asesores. Como regla, lo hacen por sus propios intereses. El Estado, que no es reconocido por ningún otro país, para así decir, excluido del sistema jurídico internacional, despierta un cierto interés, pero es un interés muy peculiar. Nos han propuesto, entre otras cosas, organizar aquí un basurero internacional donde se echarían incluso los escombros nucleares. Y lo ofrecía la misma Europa, que se dispone a instruir a los demás. Es de donde vino esa propuesta. Ahora vemos cómo va el juego. Esta fábrica siderúrgica en Rybnica es una herencia de los tiempos soviéticos, aunque en el radio de centenares de kilómetros no hay yacimientos de hierro. La Transnistria ha tenido que resolver también este problema. Hoy trabaja a base de chatarra. La República Pequeña utiliza no más de 5% de la producción de esta fábrica siderúrgica. El resto se exporta, pero es sellado como producto de la República de Moldavia y no de Transnistria. Esto es la condición impuesta en marcos de una tregua en esta guerra perpetua, una guerra que durante breves momentos se volvió en un conflicto armado en julio de 1992, y aunque ya no se oyen los disparos, tampoco se ha logrado llegar a un acuerdo pacífico. No todas las heridas se habían cerrado y no todos los cuerpos de los caídos han sido encontrados. Aquí se puede ver cuántos han caído. Esta tragedia le tocó también a mi familia, a mi marido, que todavía está por regresar del trabajo. No llegó, fue secuestrado. Lo estaba buscando durante un año y lo encontré el 12 de julio de 1993. Fue asesinado cruelmente en el territorio de la República de Moldavia. El mío no es un caso aparte. Mujeres como yo, hay muchas más. Hasta hoy las viudas buscan los restos de sus maridos y los hijos los de sus padres. Quizás esto es política, pero la política no debe llevar a homicidios. Hablen, hagan todo lo posible para que no se vuelva a derramar más sangre. Bañar en sangre un país tan hermoso es una blasfemia.
La guerra no declarada continúa, porque la tregua significa para Transnistria un bloqueo económico efectuado por sus vecinos, Moldavia y Ucrania, porque todos los productos de Transnistria pueden cruzar frontera solo como productos de la República Moldava. Como efecto de la actitud parcial de Ucrania y Moldavia, los emprendedores de Transnistria se ven obligados a arreglar todos los trámites de Moldavia, lo que es gasto adicional, y esto baja la competitividad de las mercancías transnistrianas en el mercado internacional. Según los observadores permanentes de la Unión Europea, el control de flujo de mercancías en la frontera transnistriana cumple con todas las exigencias del derecho europeo. En nuestros cruces fronterizos aplicamos la tecnología más avanzada y los equipos técnicos más modernos que nos permiten controlar el flujo de mercancías e imposibilita el contrabando de drogas, armas u otro tipo de género ilícito. Transnistria ha tenido muchos problemas para comprar estos equipos. Durante mucho tiempo todos se negaban a venderlos a un país no reconocido por nadie. Hoy los observadores extranjeros se les facilita acceso a los registros electrónicos fronterizos. A pesar de esto, los medios internacionales de comunicación son llenos de comunicaciones interminables contra Transnistria. A veces, tan absurdos como la acusación de que Transnistria está exportando ilícitamente hasta 5 millones de metralletas Kalashnikov anuales. Es una falta de conocimiento tecnológico imperdonable. La gente que dice estas cosas tiene que ser calificada de enfermos mentales. ¿Qué se puede decir más? Es verdad que tenemos toda la maquinaria guiada por computadoras y todo lo demás. Y si se presentaría una necesidad, hubiéramos podido hacer de todo. Pero la necesidad no se presentó y nosotros no lo hicimos. Transnistria hace tiempo tiene su propio sistema monetario, tanto como su propia moneda nacional emitida por el Banco de la República. La primera emisión de nuestra moneda nacional tuvo lugar en el agosto de 1994, cuando se produjo la división final del sistema financiero de las antiguas repúblicas soviéticas. Hasta entonces, la moneda que se usaba era el rublo soviético, y como era de esperar, cuando otros países de la antigua URSS decidieron prescindir del rublo soviético, Transnistria fue inundada por esta moneda obsoleta. Esta gran cantidad de dinero no tuvo cubierto en mercancías en el territorio de la República, lo que condujo a una superinflación que llevaba a centenares de % anuales. A pesar de eso, la moneda nacional es uno de los rasgos inseparables de la soberanía nacional, el rublo transnistriano. El sistema monetario propio ha pasado a ser una de las garantías del crecimiento económico que, sin embargo, fue reducido por el bloqueo aplicado por los países vecinos a partir del 2006. A pesar de esto, la tasa de crecimiento sigue siendo alta. Si en el marco internacional este crecimiento es bastante destacado, lo comparamos con los años precedentes, cuando llegaba a ser un 14%, las cifras del año presente parecen más modestas. La moneda nacional propia y sobre todo las monedas de metal han pasado a ser elemento de promoción de la República en otros países donde la moneda no es convertible, pero donde las monedas se venden bien. Las monedas de plata empezamos a emitirlas a partir del 2000 y las doradas un año después. Hasta hoy hemos emitido alrededor de 80 series de monedas de plata y de oro, entre otras algunas conmemoratorias como esta que marca el 15 aniversario de la República, de oro puro con el contenido de oro de 0,990. La moneda pesa 156 gramos y es de 15 rublos de valor. La emisión de monedas conmemorativas de plata nos permite narrarle al mundo nuestra historia y es una herramienta importante de la promoción de nuestro país en el extranjero, porque nuestras monedas son muy apreciadas por los numismáticos. Es por eso que en todos los catálogos serios como Krause o Münzen se puede encontrar monedas emitidas por nuestro banco. En estos catálogos, junto al nombre de Transnistria, se presenta el nombre oficial de este estado no reconocido, la República Transnistriana de Moldavia.
Transnistria es también conocida fuera por el coñac que produce. El único coñac del mundo que resiste la comparación con los coñac franceses. Si agregamos el vino, la exportación de licores contribuye a unos 15 millones de dólares, lo que equivale a 2,5% del valor de la exportación nacional. La fábrica Kvint en Tiraspol fue creada a finales del siglo XIX. Es una de las más viejas fábricas de ese tipo en el territorio postsoviético. Проблем с продажей у нас нет. И мы практически у нас большие такие, вы видите, большие площади. No tenemos ningunos problemas con la venta. Tenemos unas superficies de almacenamiento y de ahí unas cantidades inmensas de licores envejeciendo. Lo que sí es un problema es que nos resulta difícil vender a nuevas direcciones geográficas. Увеличились бы. Сейчас, конечно, на Россию практически вот последние 2 года на Россию у нас закрыт рынок. En на Europa России. el Kvint no llega solamente al mercado ruso. El mercado ruso está cerrado prácticamente desde hace 2 años, pero esto es una cuestión política. Tenemos problemas con el reconocimiento de nuestros certificados de origen y por eso no vendemos al mercado ruso hace ya 2 años. Мы на Россию вот 2 года почти не отправляем продукцию. Los maliciosos dirán que los gobernantes de Moscú han perdido el gusto para el coñac moldaviano como para el vodka Smirnov. Tampoco les gusta el dirigente de Transnistria que se llama igual, Smirnov. Yo no soy una soltera buscando marido, así que no le tengo que gustar a nadie. Durante un encuentro con Kuchma, el presidente ucraniano y el primer ministro ruso Chernomyrdin, durante unas negociaciones, ellos se pusieron a hablar de la comunidad internacional. Y yo les dije que, por cierto, me interesa enormemente la opinión de la comunidad internacional, pero sobre todo con el motivo de desarrollar cooperación económica, porque lo que me interesa más es la opinión de mi pueblo, de los transnistrianos. Transnistria como región tiene su historia milenaria. Su capítulo más reciente es la historia de su soberanía nacional recién adquirida por una sociedad compuesta de 3 nacionalidades, la moldaviana, la ucraniana y la rusa. La política histórica llevada a cabo aquí nos obliga a adentrarnos a los niveles más profundos, a buscar las raíces de esta región con toda su riqueza étnica y allí buscar la justificación de su separación y de su derecho a tener Estado propio. Esta es una ceremonia de descubrir una cruz que inicia la construcción de un cementerio de héroes caídos luchando contra los turcos en un lejano pasado. По течению времени мы сразу вспоминаем почему-то национальность. El tiempo nos hace pensar en nuestra nacionalidad. Aquí viven ucranianos, rusos, moldavos, gitanos y judíos. Hoy rendimos homenaje a los que ya han dejado esta tierra. Se marcharon después de haber cumplido con su deber y enseñándonos a respetar el derecho de la vida principal, respetar y tener reconocimiento a nuestros antecesores por su heroísmo. Este es un documento que comprueba el nacimiento de los símbolos del Estado Nuevo. Esos símbolos van a sobrevivir porque son necesarios, porque Transnistria necesita encontrar su identidad propia. Esta es la razón de Estado de esta república pequeña. Estas tierras cambiaban de amos, dirigentes y países. En el siglo X pertenecían a la Rusia kieviana, luego a Hungría, Turquía, Rumanía y Rusia. Son habitadas por representantes de casi 40 etnias. La Transnistria multinacional durante muchos años era la región fronteriza entre Rusia y el Imperio Otomano, delimitando el mundo islámico del cristiano, el más oriental pedazo de tierra ocupada por etnias eslavas. De ahí, la escritura moldava surgió a base del cirílico eslavo. Era en los años 90 del siglo pasado cuando las autoridades moldavas ordenaron convertirse a la letra latina y calificar de rumano el idioma moldavo. Когда мы говорим о том, что появилась письменность на этой территории, она появилась именно был славян. Desde la aparición de la lengua escrita en este territorio se utilizaban las letras eslavas. Lo prueba un manuscrito que está retenido en nuestro museo.
El libro es del siglo XVII y fue verificada su autenticidad todavía en los tiempos soviéticos. Su autenticidad fue luego comprobada por muchos más análisis, así que está comprobado que es un escrito auténtico, pues este manuscrito fue escrito con cirílico en moldavo. Así como el primer libro moldavo fue impreso en lengua moldava con cirílico. Sobre la pantalla religiosa de esta región domina la Iglesia Ortodoxa ligada con esta tierra desde hace siglos. Más del 90% de los habitantes de estas tierras pertenecientes a distintas etnias están relacionados con la cultura ortodoxa. El monasterio Kichkane en los tiempos soviéticos se ha convertido en un manicomio. A partir del 1992 fue devuelto a la Iglesia Ortodoxa.